Dios les bendiga. Es un placer poder llegar hacia ustedes una vez más. Estamos contentos que, a pesar de la situación que estamos disfrutando en el tiempo presente, estamos seguros en las manos del Señor. Dios nos ha protegido, nos ha guardado hasta aquí. Thank you very much for joining us once again this morning. Just to let you know that our message in Spanish will follow the message, our message in English, will follow the message in Spanish. Thank you very much for receiving the ministry of our church. Una vez más llegamos hacia ustedes. Queremos orar al Señor y pedir su ayuda y su bendición. Sabemos que algunos de ustedes quizás estén pasando por tiempos bastante difíciles. Si no ustedes, alguien en su familia. Y si no en su familia, sabemos que en toda la nación tenemos una situación bastante difícil, como nunca hemos conocido nosotros quizá. Vamos a pedir a Dios que Él venga a ministrar a nuestros corazones por medio de su palabra, a la vez que oramos por el bienestar de ustedes. Señor, te damos gracias porque podemos allegarnos delante de tu presencia. Qué bueno es saber, Señor, que tú siempre estás escuchando la oración de tu pueblo y de tus hijos. Pedimos, Señor, en estos momentos por nuestra nación, en que continuamos con esta situación tan difícil, tan problemática, tan peligrosa. Y estamos pidiendo por nuestra nación que tú intervengas, Señor, para traer una solución, una calma a esta nación, y así podamos disfrutar una vez más de nuestras vidas sin tener que pensar en lo que estamos experimentando. Padre, te pedimos también por cada uno de mis oyentes. Si alguno de ellos está pasando por una situación difícil, te suplicamos que tú les bendigas, que tú hables a sus corazones, tú traigas paz y sosiego a cada persona. Te pedimos por el mensaje que tú, Señor, ministres a cada corazón y a cada persona por medio de la palabra y de la unción del Espíritu Santo. Te lo suplico todo en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. En los mensajes pasados estuvimos hablando sobre la resurrección de Jesús. Hemos cambiado el tema para esta mañana, algo que tenga que ver más directamente con la situación que estamos afrontando. Quisiera hablarles a ustedes sobre la misericordia de Dios. He intitulado el mensaje Misericordia sin fronteras. En el Salmo 136, el salmo reconocido como el salmo que habla más que ningún otro sobre la misericordia de Dios, leemos de esta manera. Dice: alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Ciertamente que la misericordia de Él es para siempre. Sin duda que el escritor, el salmista que escribió este salmo, había experimentado la misericordia de Dios en su vida y deseaba expresarlo con entusiasmo y exuberancia. Deseaba que todos se dieran cuenta de que Dios en verdad es misericordioso. La verdad es que no solo este salmo, sino a través de toda la Biblia podemos ver que Dios es en realidad un Dios misericordioso y que nosotros los seres humanos necesitamos esa misericordia. Tal misericordia es extensa y sin frontera y se ofrece a toda persona que acude a Dios. Hoy estamos quizá orando
Dios, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestra nación, ten misericordia de aquellos que arriesgan sus vidas para asistir a los afectados por el virus 19. Ten misericordia, Señor nuestro, como nunca clamamos por la misericordia de Dios. Gracias a Él, que su misericordia se ofrece sin fronteras, se extiende a ti y a mí, a toda persona que abre su corazón para recibir este beneficio de parte de Dios. Al hablar de la misericordia de Dios en la palabra, podemos verlo de diferentes maneras. Quisiera que viéramos 3 casos en el libro de Génesis en particular, sobre la misericordia de Dios. Vamos a ver en primer lugar la misericordia de Dios en el jardín del Edén. Cuando Dios crió al hombre a su imagen y a la mujer de una costilla crió y los puso en el jardín, dice que también Dios plantó un huerto, un jardín para ellos. Dios les dijo que ellos podían comer de todos los árboles que había en aquel jardín que estaba ahí para el bien de ellos. Pero ahí estaba no solamente los árboles para alimentarles, estaba también el árbol de la vida, que si hubieran comido de ese árbol hubieran vivido para siempre. Ese árbol desaparece, como vemos en la escritura de la Biblia, y no aparece una vez más hasta el final, cuando ya Dios está culminando toda la historia del hombre. Así es que plantó árboles para alimentarse, plantó el árbol de la vida y también plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal. De este árbol Dios les dijo que no deberían de comer, porque el día que comieran de ese árbol morirían. Entra en la escena Satanás, aquel ángel Lucifer hermoso que se rebeló contra Dios, queriendo usurpar el lugar que Dios ocupaba, pero Dios lo echó fuera de los cielos, a él juntamente con los ángeles que le siguieron. Pero se presenta ahora en el jardín, se presenta con Eva, que no era la que había escuchado directamente el mensaje de Dios y la prohibición de Dios. Y le dice, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ese árbol porque morirían. Entonces dice, ciertamente no van a morir. Al contrario, ustedes van a ser como Dios. Es lo que él quería hacer, tomar el lugar de Dios. Y con eso está tentando a Eva. Y le dice que coma, y ella ve el árbol y ve que es muy atractivo y agradable. Presentó una tentación de comerlo, y ella tomó de aquel árbol y comió. La sentencia era la muerte. Ella no cayó muerta inmediatamente, ni tampoco después Adán, pero primero murieron ambos, porque ambos comieron. Murieron espiritualmente, y después, mucho tiempo después, vino la muerte física, y esa muerte física, el pecado y la muerte física, pasó a todo descendiente de aquella pareja. Cuando ellos comieron del árbol, descubrieron que estaban desnudos. Entonces tuvieron vergüenza, algo que en el estado de inocencia no habían sentido. Entonces ellos fueron y tomaron hojas de la higuera y cosieron unos delantales para cubrirse. Y luego en la mañana, cuando Dios viene a hablar con ellos, ellos se esconden. Y Dios pregunta, hombre, ¿dónde estás tú? Entonces dice, tuve miedo y me escondí. Y Dios, ¿qué has hecho?
¿verdad? Has comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios pronunció sentencia sobre ella, pronunció sentencia sobre la naturaleza, pronunció sentencia sobre la serpiente. Y ellos que estaban escondidos, que a ellos vendría después también la muerte física. Dios en su misericordia dice que hizo túnicas de pieles y los vistió, porque para siempre es su misericordia. Dios podría en aquel momento haberlos quitado de existencia, quizá haber criado otros seres, pero Él tuvo misericordia allí en el jardín, tuvo misericordia de ellos y los vistió con pieles. Todos yo creo que estamos de acuerdo que lo más probable que fue no la piel de un león, no la piel de otro animal, sino la piel de ovejas, ¿verdad? Porque eso es lo que representa al Señor Jesucristo, que después vendría a ser nuestro Redentor. Así es que, aunque Eva ahora tendrían que sufrir consecuencias serias, experimentaron, no obstante, la misericordia de Dios. Y esa misericordia se extiende a ti y a mí, porque nosotros también hemos pecado, pero Él ha tenido misericordia de ti y de mí, porque para siempre es su misericordia. Luego tenemos la misericordia que he nombrado antediluviana. El hombre, después de que leemos allí de Adán y sus descendientes, vemos que el hombre se pervierte en extremo, se entrega a toda clase de pecado. Dice la Escritura que todos los pensamientos del corazón del hombre era de continuamente o solamente el mal. Así es que Dios se vio obligado a tener que hacer algo respecto de aquella generación. Se habían pervertido en extremo, se habían entregado al pecado, habían hecho a un lado el conocimiento que tenían de Dios, y Dios entonces pensó destruirlos a todos. De Dios, y Dios entonces pensó destruirlos a todos. Pero gracias, Él encontró a un hombre, Noé, que era justo, que era bueno, que era perfecto en sus caminos, y Dios entonces tuvo, ¿verdad?, este hombre para obrar en su vida. Así es que dice, Dios pensó, voy a raer de sobre toda la tierra a los hombres que he creado. Entonces dice, pero Noé halló gracia delante de Jehová. Dios ordena a Noé que construya un arca para salvar a él, su familia y a los animales de la tierra. Él comenzó entonces a obedecer a Dios, a construir esta inmensa arca y a predicarles. Noé estuvo predicando por unos 120 años. Durante ese tiempo, él estuvo construyendo esa arca y a la vez predicando. Sin duda que tuvo personas que no aceptaban su mensaje, que lo ayudaron, lo asistieron para construir el arca. Pero en esos 120 años no tuvo ni un converso. Pienso yo, pues acaso era tan pobre predicador Noé que nadie se convirtió, o tenemos que verlo de otra manera, se habían pervertido de tal manera que no pudieron no aceptaban el mensaje de Noé, que vendría un diluvio y que los destruiría a todos a menos que se volvieran a Dios. El diluvio viene, llega el día cuando Dios le dice a Noé,
y a su familia, entra en el arca. Los animales habían llegado, todos estaban dentro del arca y Noé entró y Dios cerró la puerta. Una nota sobre esto: es interesante que antes de que viniera el diluvio, Dios se llevó a Enoc. Dice que Enoc anduvo con Dios y por eso Dios se lo llevó. También los que figuran en los años, vemos nosotros que Matusalén, un escritor dice, murió un día antes de que se cerrara la puerta del arca. Así es que podemos nosotros reconocer la misericordia de Dios. Viene el diluvio, comienza a descender las aguas y por toda la tierra se cubren las aguas. Todo ser humano, todo animal pereció. Pero podemos ver en nuestra imaginación como que vamos sobre la superficie de la tierra, del mar, y vemos allá flotando un arca. Todo es agua, no hay tierra, todo se ha cubierto por el agua, todos han perecido, pero va flotando un arca con una familia y con los animales. Dios mostrando su misericordia en ese tiempo tan terrible, en esa tragedia tan grande. Así es que cuando termina la lluvia, cuando ya pasa el tiempo, las aguas se bajan, entonces desciende Noé del arca, levanta un altar y ofrece un sacrificio a Dios, y sube el olor de aquel holocausto, y le pesó a Dios haber destruido al hombre, y dijo, no volveré a destruir al hombre completamente como lo hice en esta ocasión. Así es que se mostró, a pesar del pecado, hubo una demostración de la misericordia de Dios. Como dice el salmista, porque para siempre es su misericordia. Nosotros cantábamos años atrás en la iglesia, porque para siempre es su misericordia es para siempre. Tenemos otro caso aquí en el libro de Génesis sobre la misericordia en Sodoma y Gomorra. Todo el mundo conoce la historia de Sodoma y Gomorra, aquellas dos ciudades tan llenas de pecado y de maldad que Dios le reveló a Abraham. Le dijo, voy a decirle a mi siervo lo que voy a hacer. Entonces Dios le dijo que iba a destruir la ciudad, iba a ir a ver, a examinar, a ver si lo que subía delante de él era una realidad. Y dos de los ángeles entraron a la ciudad y fueron a la casa de Lot. Estuvieron allí y vinieron los hombres de aquella ciudad tocando la puerta y pidiendo que sacaran esos dos ángeles para conocerlos, para abusar de ellos sexualmente. Esa era la mentalidad de esta gente. Y Lot les ofreció sus dos hijas, pero ellos no querían a las dos hijas, querían abusar de estos hombres. Entonces los ángeles los hirieron de ceguedad y terminó eso. En la mañana, entonces Dios habla con Lot, pero la razón que esto sucede es que Abraham comenzó a clamar a Dios, comenzó pidiéndole a Dios que tuviera misericordia. Le dijo, el Dios, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Claro que sí, dice. Si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿destruiría la ciudad? No, dice Dios. Si hubiera 40, no la destruiría. Si hubiera 30, no la destruiría. ¿Qué de 20? No la destruiría. ¿Qué de 10? No la destruiría. Pero en realidad no había ni 10.
Entonces, hermanos, vemos que la intercesión de Abraham fue suficiente para que los ángeles fueran a sacar a Lot y su familia de la ciudad. Así es que al llegar la mañana, dice la Escritura, los varones, aquellos los ángeles, asieron de su mano y de la mano de su mujer, de Lot y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas. Y según dice la Escritura en Génesis 19:16, según la misericordia de Jehová para él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Volvemos al Salmo, porque para siempre es su misericordia. Abraham y sus hijas y esposa iban alejándose. Se les había dicho que no vieran hacia atrás, pero parece que la esposa de Lot había dejado su corazón allá en la ciudad y vio hacia atrás y se tornó en una estatua de sal. Pero Lot y sus hijas pudieron escapar. Perdonen, dice la Escritura una vez más, porque para siempre es su misericordia es para siempre. Hemos visto pues estos tres casos en que Dios muestra su misericordia al principio, vemos de la raza humana. En el jardín del Edén muestra misericordia a Adán y a su esposa Eva. Y luego, en el caso de Noé, cuando Dios va a enviar el diluvio, muestra misericordia y no destruye a todo el hombre, salva una familia de la cual ahora descendemos todos nosotros. Y luego en la ciudad suceden estas cosas, ¿verdad? Tenemos en la ciudad de Sodoma y Gomorra también lo que sucede. Dios muestra su misericordia. Quiero que veamos también en Deuteronomio 30 y versículo 1 hasta el 4. Leemos allí, en el capítulo 29, Dios habla con el pueblo de Israel. Está repitiendo la ley que ellos tienen que obedecer. Entonces Dios les hace ver el castigo que vendría sobre ellos si ellos desobedecían la ley. Uno de los castigos sería que Dios los sacaría de su tierra y los enviaría en cautiverio si ellos seguían pecando. Entonces, capítulo 30, vemos que a pesar de esa palabra, Dios todavía está mostrando misericordia. Dice así: cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y te recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con todo el alma, dice, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti, o sea, tendrá misericordia de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Así es que nosotros vemos en la historia de Israel, nosotros vemos como el cautiverio, cuando Judá fue llevada, después regresaron. Pero esto se proyecta hasta los tiempos modernos en que nosotros vivimos. En el año 70 después de Cristo, vinieron los romanos, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo de Herodes, se llevaron en cautiverio a las personas que había en la ciudad de Jerusalén y pasaron casi 2000 años, pero Dios los ha regresado a la tierra y hoy tenemos en Israel una nación
que de aquellos que han regresado de todas partes del mundo, porque para siempre es la misericordia de Dios. Su misericordia nunca deja de ser, no tiene fronteras. Su misericordia llega hacia ti y también hacia mí. En este momento yo quisiera que ustedes pensaran seriamente qué misericordioso es Dios. Estamos tú y yo con vida, estamos tú y yo disfrutando hoy un mensaje de la palabra de Dios. Dios es misericordioso. Quisiera que todos mis oyentes, si no conoces a Cristo Jesús como tu Salvador, quiero que sepas que Dios es misericordioso. Él te extiende a ti su amor, su bondad, su misericordia, su compasión. Si tú le pides a Él perdón, si tú le recibes en tu corazón, Él vendrá a ser tu Salvador. Recíbele y Dios te dará la vida eterna. Y luego queremos también orar por toda persona que en estos días está sufriendo escasez, incertidumbre, ansiedad y depresión. No hay distinción de personas, no sabemos el futuro, pero Dios sí lo conoce y Dios es misericordioso. Estamos todos clamando a Dios. Inclina tu rostro. Él te ofrece perdón, salvación, paz, sanidad y vida eterna. Te ofrece seguridad, te ofrece sus bendiciones, su misericordia. Señor, te damos gracias por estos ejemplos en tu palabra de la demostración de tu misericordia que no tiene fronteras. Tu misericordia hacia aquella pareja en el jardín del Edén que pecó contra ti. Tu misericordia hacia Noé y su familia. No destruiste a todo hombre, sino que dejaste una familia para que pudiera continuar la raza humana. Señor, en Sodoma y Gomorra sacaste a Lot, tu siervo, no pereció por tu gran misericordia. Hoy, Señor, necesitamos de esa misericordia. Visita, Señor, nuestra nación con tu misericordia. Visita a cada uno de mis oyentes con tu misericordia. Y aquel que hoy abre su corazón para recibir a Cristo como su Salvador, yo sé que tú tendrás misericordia, escucharás su oración, lo harás una nueva criatura y le darás gozo y paz y felicidad. Qué bueno es saber, Señor, que tú eres un Dios misericordioso. Lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga en esta ocasión.